Muchas gracias por ser y hacer puentes. Juntos estamos cumpliendo 4 vueltas al sol con una plataforma de podcast que se sostiene de 2 lados, los autores y tú. Al escucharnos, recomendarnos o seguir la conversación, te conviertes en el principal responsable de la construcción de este puente. Por eso queremos conocerte mejor. En menos de 5 minutos puedes responder esta encuesta y contribuir a la mejora y desarrollo de nuevo contenido. Puentes.mx/encuesta. Nos vemos del otro lado. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Fierro. Con Eric Estrada. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage. Como ya en esta última temporada del año les he recalcado, Cine Garage es parte del proyecto Puentes, en donde se hacen podcasts de todo tipo, ya lo saben, desde cultura canábica hasta la NBA, pasando por literatura, pasando por diseño, pasando por un programa dedicado a la Ciudad de México que merece no uno sino 20. El que tenemos aquí es el mejor, por supuesto. Entonces los invito a darse una vuelta a puentes.mx para que descubran la otra gama o toda la gama de programas que tenemos para ustedes. Este es Cine Garage, lo repito, y la verdad me da mucho gusto hacer un episodio como este. Ustedes lo saben y lo he platicado con uno de mis invitados esta tarde. Es mañana, lo sé, pero el programa se estrena en la tarde. No solemos voltear tan seguido a las series, a menos que de veras, desde el punto de vista del público de Cine Garage y del equipo que hacemos Cine Garage, haya un interés real, bonito, que haya algo que rascarle, de dónde hacer taco, digamos, ¿no? Esa sería la descripción de cuando volteamos de Cine Garage a las series, especialmente a las que se estrenan en Netflix, que ahora está en boca de todo mundo. Entonces, hoy vamos a hablar de Diablero, una serie que estrena ya muy pronto, justo en la plataforma Netflix, y para ello, después de una larguísima negociación que comenzó en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, finalmente pude convencer a JM, te voy a decir JM, ya no te voy a preguntar, Cravioto, de venir a platicar de la serie Diablero. Te voy a presentar a ti porque la negociación fue contigo, tuvimos que firmar 8 contratos con él, tuvimos que emborracharnos 2 veces, finalmente ocurrió. Bienvenido, muchísimas gracias de verdad por estar de nuevo en los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. Muchas gracias por la presentación. Todavía falta un contrato de firmar. Que tiene que ver, depende de lo que digamos aquí. Lo están revisando mi equipo de abogados. Sí. Y muy contento pero aparte de eso, muy contento de estar aquí en el programa, mi querido Eric. Muchas gracias. La última vez que Cravioto vino fue para hablar de Olimpia, la película que dirigiste y que se presentó en competencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Correcto, así fue. Anduvimos con Olimpiando. Al lado de Cravioto tengo a Giselle Curi, una de las protagonistas de Diablero. Giselle, mil gracias por estar aquí, de verdad. Eric, muchas gracias por invitarme. Gracias, Cravioto, también, por ligar esto. ¿Cuál era el significado de JM? Justin Mimmer. Justin Mimmer, Cravioto está de un lado, Giselle Curi está del otro, y a mi lado, a mi derecha, está Pedro Uriol, creador de esta serie, podríamos decirlo así. Pedro, bienvenido, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo para venir hasta el estudio de Cine Garage. Muchas gracias, Eric. Con la invitación, lógicamente, pues yo tuve que tomar un avión y venir inmediatamente. Acabo de aterrizar. Y encantado de estar aquí. No conozco tu programa, me han hablado muy bien de él, que es un programa muy exclusivo, muy hecho con muy buen gusto. Te han mentido, Pedro. Y bueno, pues aquí estamos los endemoniados dispuestos a contarte todo acerca de la serie. Pues si vamos a contar todo, lo dejo en sus propias manos. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por donde empieza todo mundo, que es, a ver, ¿en qué momento se le ocurrió a alguien armar una historia? Y lo voy a decir en el mejor sentido, tú me conoces, Cravioto, en el mejor sentido, una historia tan disparatada, que está apelando a que nos enamoremos de ella por ser
atípica, compuesta de elementos que muchos llamarían típicos. No sé si me explico. Hay cosas, y lo platicábamos antes de abrir los micrófonos, hay muchas cosas que uno puede reconocer, tanto del cine de terror mexicano como del cine de terror un poco más universal, como de las series de que se están armando ahora, particularmente las de Netflix, las historias que se están contando en este país, la manera de contar esas historias, están todos esos elementos, pero por lo menos yo muy pocas veces los había visto juntos. Y ahora están juntos. ¿En qué momento alguien dice, vamos a juntar todo lo que nadie ha juntado y vamos a contar esta historia? Pues ahí yo creo que el que tendría que contarnos esa génesis es nuestro productor Pedro, porque yo realmente tengo en este proyecto cerca de ya casi 2 años, pero Pedro ya va para 3 o más, pero que comenzó el proyecto unos 3 años, ¿no, Pedro? Sí, vamos a ver. La verdad es que la aventura de Diablero es muy curiosa, y esto demuestra que al final las buenas historias se hacen, ¿no?, de la mejor manera posible. Todo comienza con una novela que escribe Francisco Hagenbeck llamada El diablo me obligó, hace unos cuantos años. Esa novela llegó a nuestro poder, pues no recuerdo exactamente, en el siglo XXI, pero hace unos cuantos años. Esa historia nos cautivó desde el primer momento, la historia de un diablero que es un cazador de demonios y que se alía con un sacerdote católico con ciertos problemas para ir a resolver una serie de casos misteriosos de endemoniados. Nos cautivó, ¿no? Esa historia de Hagenbeck originalmente estaba situada en Los Ángeles. Era una historia que nos daba a nosotros, desde el punto de vista de Morena, la posibilidad de hacer un gran proyecto internacional en inglés situado en Los Ángeles. Y nos pusimos a trabajar en la adaptación. Ese trabajo se lo encargamos a un maravilloso director, guionista que se llama Paco Cabezas, español, con el que habíamos trabajado en sus primeras películas. Paco hizo un guión muy rápido, a él le emocionó la adaptación, le dimos carta blanca, y ese guión se tuvo que parar porque bueno, Paco continuó su trabajo como director de grandes series internacionales y finalmente llegó a Netflix, con quien estábamos ya hablando en Los Ángeles. Netflix en ese momento estaba expandiendo su departamento internacional. Y estamos hablando de hace 3 años. Sí, 4 años. Y bueno, estaban buscando historias nuevas, ¿no? Querían hacer cosas nuevas y llegó este guión, lo leyeron muy rápido, les encantó y entonces nos hicieron esta propuesta sorprendente de decir, bueno, olvidaos de la película, olvidaos de Los Ángeles, nosotros lo que queremos es una serie en México y en español, ¿no? Y a nosotros eso nos pareció una idea maravillosa. Yo en aquel entonces estaba viniendo mucho a la Ciudad de México por todo el talento enorme que hay aquí, de directores, guionistas. Estábamos buscando la manera de integrarnos, ¿no?, en esta comunidad. Nos pareció una idea maravillosa y nos pusimos manos a la obra, nos pusimos a reunir un equipo de guionistas, un equipo de directores, siempre buscando, por supuesto, que esto no perdiera nunca la esencia de que fuera una serie eminentemente mexicana. Y ahí llegamos a don José Manuel Cravioto, le habíamos seguido la pista, habíamos visto sus películas, estábamos oyendo ya del Chapo. Y bueno, pues la verdad es que fue un amor a primera vista. Okay. Él desplegó todos sus encantos y nos encantó. La verdad es que a él le gustó mucho el planteamiento. Yo creo que la idea de hacer una serie nueva, ¿no?, que no siguiera un poco los parámetros convencionales, pues le atrapó, y a nosotros pues también era una primera serie. A mí personalmente me encanta el género, terror, ciencia ficción. Y bueno, pues yo creo que ahí congeniamos, rápidamente platicamos, vimos que teníamos la misma serie en la cabeza y nos pusimos a trabajar. A trabajar. Cravioto, antes de que nos cuentes esta otra parte de la continuación del proyecto, voy a especular. Si yo hubiese formado parte de ese equipo de Netflix, yo también habría dicho, eso no es una película, eso es una serie. Y no va a ocurrir en Los Ángeles, va a ocurrir en la Ciudad de México, en español de México. Ahí te la dejo. ¿Por qué? Porque de otra forma, y aquí voy a quitar un miedo que medio he escuchado con la gente que más o menos ha oído hablar de Diablero,
¿Por qué? Porque ya teníamos Constantine con Keanu Reeves, que tendrá sus encantos, que tendrá sus alcances y tendrá sus fans, pero hacer algo que cualquiera hubiera podido relacionar con Constantine, pues era muy sencillo. Si yo hubiera votado por tomar el proyecto y hacerlo o serie o película, yo también habría dicho, es una serie, porque Constantine ya se hizo y además esto no tiene nada que ver con Constantine. Es lo que yo quería dejar claro. Te echan la pelota a ti con menudo piropo que te acaba de lanzar Pedro, y dices, va, empecemos a trabajar, y tú tenías una película en medio. Sí, en realidad, cuando llega esta invitación, que fue toda esta mezcla y buena sincronización de los astros, porque también tuvo que ver, como dice que el Chapo, la primera temporada, bajo mi comando, estaba yéndole muy bien en los números y el famoso algoritmo de Netflix, el cual me calificaba. entonces Pedro y Morena Films, con esta confianza, y de Netflix también, fue de, oye, hay que agregarle el dato que es que Paco toma otro rumbo, Paco Cabezas toma otro rumbo, y entonces es cuando se genera esta colaboración creativa con Pedro y con Pablo Tebar, escritor de la serie, y pues nos encargamos de darle forma a la serie y partir básicamente de cero, replantear todo el proyecto, tomar estos personajes, meterlos en la Ciudad de México, darles ese color, esas personalidades, esos nombres. Y pues me emocionó mucho porque no era una serie a la que me invitaban como comúnmente sucedía. Oye, Cravioto, vente a dirigir un par de episodios. 2, 3 episodios. Excelentes experiencias que he tenido siempre, incluso en Chapo, de vente a dirigir temporadas. Aquí era de, vamos a escribirla, vamos a hacerla, vamos a gestarla, imaginarla. Entonces, nada más el imaginarla, que cuando Pedro me dijo, cuando me dijo, ¿cómo te la imaginas?, que fue la primera pregunta para ver si yo quedaba en este equipo, ahí fue cuando se abrió todo un área en el cerebro y en el hipotálamo, que fue así era el proceso que yo seguía con mis películas, o cuando he escrito cosas cuando he escrito ficción. Ese es el proceso. Entonces dije, yo de aquí soy, y se lo dije, ¿no? Ahora sí que me tienes. Ya nada más por la pregunta de cómo te la imaginas, yo soy de aquí. ¿Y ¿no? cómo te la imaginabas? Pues lo más lindo del proceso es que no me la imaginaba. Y le dije a Pedro que no te dé miedo lo que te voy a decir, pero voy a ser muy sincero. En todas las veces que me han dicho que yo he escrito algo, sé cómo lo voy a hacer. Diablero, no sé cómo lo voy a hacer. Me dijo, bueno, pronto habrá que definir cómo lo va. Le dije, claro, pero yo creo que de ahí nace que vaya a ser una serie tan genuina, porque no tengo claro cómo va a ser. Y no es malo. Quiere decir que va a ser una búsqueda como no la había tenido antes. Y no tener la claridad le va a dar una originalidad y también un proceso creativo distinto al que hemos vivido, y va a ser bueno. Claro. Definitivamente va a ser bueno. Y fue tan bueno que tenemos a Giselle compartiendo uno de los protagónicos. El protagónico, yo creo que es la serie en sí, ¿no? Porque, como decíamos también hace rato, es muy coral, hay muchos personajes que van a estar entrando y saliendo. Uno de esos personajes, muy importante por lo que he alcanzado de ver de la serie, que me considero afortunado, ya he podido ver bastante, es tuyo, Giselle. 2 preguntas en una. ¿Cómo es que te jalan y te dicen, tú cómo te imaginas a Diablero? Es decir, ¿en qué momento alguien te dice, queremos que estés aquí? Y quiero que me digas si te imaginabas o tenías idea de qué era lo que se iba a contar desde tu personaje y qué fue lo que acabas viendo ahora que la serie está lista. No tenía la menor idea, o sea, pero en lo absoluto. Y fue una sorpresa para mí porque yo iba saliendo de un lugar de estos que haces como... Te metes, se llaman... Ay, se me fue. Vapores. No, te metes como a una casa y tienes como que salir en 30 segundos con pistas y así. Ok. ¿Cómo se llaman esas casas? Bueno, no me acuerdo. Yo iba saliendo de eso. Me gusta contar todo lo que estaba haciendo Express? ese día. ¿El metro? Algo así. ¿Cómo se llaman? Enigma Room. Ok. Ya. Ok, me gusta contar toda la historia. Bien. Entonces yo iba saliendo de ahí y recibí una llamada y me invitaron a hacer el casting. Pero fue como, es súper urgente que nos digas si sí o si no, ya no sé qué. Y me dijeron como, no te podemos decir mucho, te mandamos esto y solo confirma. Y yo como, pues sí, órale. Solo me dijeron una serie de terror y yo, pues va,
me late. Y me mandaron el guión y lo estaba leyendo, entonces en la descripción decía, mujer poseída, y dije, ¿qué es esto, Dios mío? Aparte, a mí siempre me ha dado mucho miedo todo esto como de exorcismos y posesiones y cosas así. Entonces yo le hablé a mi mamá y le dije, qué miedo, pero está súper cool. O sea, de lo que alcancé a leer está muy padre. Y pues ya me preparé, fui al casting sin tener idea alguna, o sea, solo con lo que tenía de pues las escenas que me habían mandado. Claro, lo único que sabías. Exacto. Y pues ya yo lo interpreté como, pues yo me lo imaginé, pero pues tampoco tenía idea, ¿sabes? Solo fue como, pues esto es lo que traigo y a ver qué tal. Pero pues me emocionó mucho porque pues actualmente pues es un reto que pues nunca había tenido la oportunidad de hacer, entonces dije, pues está cool. Y ya después, al poco tiempo fue el callback, que luego me dijeron, ¿qué crees, hermana? Te quedaste. Y ya después conocí a Cravioto y fue una gran historia porque yo cuando era chiquita trabajé en un cortometraje y Cravioto me cuidaba, ¿verdad? Cravioto, ¿Cómo para la fue gente eso? que no lo sepa, tiene 89 años. No, ¿cómo fue esa historia? Sí, yo estaba ahí como asistente de dirección. De dirección, ajá. Como second de dirección. Y tenía el encargo de ser tu coach de actuación, ¿no? Esto es un puesto famoso en cine que se llama el coaching, ¿no? De niños, que es alguien que se encarga, que los cuida, que los orienta, no sé qué. Era un corto, era algo sencillo, pero dio la casualidad que me dijo, bueno, los días que viene Giselle, porque es bien tranquila, te toca coacharla, ¿no? Para sus escenas. Y fue así como la primera vez que trabajamos, tenías 9 años. Y ¿Tú te acordabas? 8, estaba más chiquita, 8, 9, sí. 8, 9, sí. Y no, y en realidad luego me enteré, pues no sé cuántos años después, hace 2, me enteré que estaba rompiéndola en las redes. En YouTube, en Instagram, en todo esto. Y dije, mira qué padre, porque tomó un camino distinto al de la actuación. Pero no, en realidad nunca había dejado de ser actriz. Cuando preguntamos por ella, yo sabía, bueno, hice una breve investigación exhaustiva en Google, ¿no? En el cual incluso Giselle platicaba en uno de sus videoblogs. De sus videoblog. Videoblog es como de de papá. viejito, ¿verdad? Sí. Ajá, es de papá. Es blog. En blog. Con V. Sí, vlog. Blog. Platicaba que realmente ella no había dejado de trabajar como actriz todos los años. Entonces, también para mí era un poco lograr traer a alguien que estaba teniendo una experiencia de vida profesional a lo que comúnmente hace una actriz. Tenía de alguna manera esa energía necesaria para el personaje, pero era una actriz nata, ¿no? Una actriz que no había dejado de ser actriz nunca. Entonces, de alguna manera todo se dio muy bien para que ese casting, por cierto, estuviera muy bien. Ok. Yo tengo que decir, que añadir que cuando estábamos cerrando los 4 protagonistas, porque yo creo que hay 4 protagonistas principales y Nancy probablemente es el personaje más especial de la serie, más distintivo, que yo creo que va a enamorar a todos los televidentes. Cuando Cravioto me propuso a Giselle, yo no la conocía de nada. Entramos rápidamente en IMDb a ver qué había hecho. Vimos poquito y yo le miraba y decía, pero es que este es el personaje más difícil probablemente y esta chica ¿de dónde ha salido? No, confía, de verdad. Vino a hacer la prueba y bueno, cuando lo vimos es que todos nos miramos y dijimos, es que es Nancy. O sea, yo no sé si se escribió Nancy pensando en Giselle o Giselle rápidamente se mimetizó, pero fue algo fulminante. ¿Ves? Hablando de posesiones. Exactamente. No, de verdad es algo increíble. Es una experiencia muy, muy nueva para mí, porque sí empecé con esto en las redes sociales. Yo desde chiquita soy actriz, pero después me fui a vivir a Estados Unidos por cuestiones de la vida, mucho tiempo, y ahí pues viví una vida pues, muy normal. Fui a la escuela, todo... A la escuela de demonios. Ajá, me estaba preparando. No, todo muy normal y pues ahí en ese momento pues no hice nada de actuación. Como que fue mucho tiempo que no había hecho nada y descubrí este mundo de redes sociales que está muy divertido, que me gusta mucho también, que es totalmente otra cosa, pero
Pero pues me metí en este rollo que me gustó, me llamó mucho la atención y pues he conocido gente muy, muy cool y he tenido oportunidades muy padres, pero pues siempre he querido como regresar a esto de la actuación. Algo que es interesante es que, y lo digo porque también hay mucho prejuicio también alrededor de la línea divisoria entre, ¿no?, las redes sociales, los vlogs, etcétera, etcétera. El cine, las series. El cine, las series. Y para mí fue también ahí, depende de la persona, hay que decirlo, seguramente no todo mundo es así, pero Giselle en el set era como una actriz de 80 años, o sea, no, de verdad, o sea, con una seriedad y con un profesionalismo que yo pocas veces he visto, no lo digo porque esté aquí, y me sorprendía el rigor con el que ella se manejaba en el set, que me ha tocado verlo poco, con actrices de todas las edades y con actores de todas las edades. Y es interesante porque yo le decía, oye, pero tú no eres así en los videos que hemos visto. Me dijo, no, es un personaje también. Es otro personaje, es otra parte de mí. Y era interesante romper ese paradigma de decir, es que seguramente es alguien que viene de otro medio. No, o sea, cuando alguien es un artista, puede llegar a un set o puede llegar a una plataforma y hacer el trabajo que tiene que hacer. Exacto. Giselle tiene, lo dices Pedro, uno de los 4 personajes protagónicos de la serie. Creo que ahora sí toca mencionar a los otros 3 para que la gente vaya teniendo una idea un poco más redonda de lo que Diablero está proponiendo. No me quiero equivocar, yo vi muchos rostros conocidos ahí, yo podría dar mi lista, pero ¿quién mejor que ustedes para dar la lista oficial de los otros protagónicos de Diablero? Pues mira, en este grupo de los fabulosos 4 diableros está, obviamente ya mencionamos a Giselle Curi, es Horacio García Rojas como Elvis Infante. Sí, muy bonito nombre además. Sí, muy bonito Ahora nombre. vamos para allá. Ahí, ya cuando vean la serie tienen que ver por qué se llama Elvis. Sí. Es un dato curioso y chistoso. Y para todo el mundo resulta a todo el mundo en México resulta hasta cierto punto natural que se apellida Infante. Exactamente. Es un guiño. Exactamente. Muy bien, sigue. Completamente. Sigue. Tenemos a Christopher von Uckerman, que nace al padre Ramiro Ventura. Tenemos a Fátima Molina, que hace a Queta Infante, hermana de Elvis. Hermana de Elvis. Exactamente. Y yo mencionaría un par de actores y colaboraciones muy importantes para esta serie, que son Humberto Busto, como el Indio, con un personaje increíble. A mí ya me había pasado que con Humberto haber hecho algún proyecto como en El Chapo con un personaje memorable. Bueno, ahora va otra vez. Quítate que ahí te voy, ¿no? Humberto tiene la gran costumbre de robarse los proyectos a los que entra. Exactamente, completamente. Sí. Y aquí se pone la piel del indio y está enloquecido ese personaje. Y tenemos a la gran Dolores Heredia en el personaje de Mamá Chabela. Esos son los protagónicos. Más o menos, ¿qué tanto podemos decir del perfil del personaje? ¿Del personaje? Del personaje en sí, del resto del reparto. Como para que la gente tenga también un anzuelo un poco más carnoso para decir, venga, voy a entrar y voy a empezar a escoger a mi favorito, porque luego lo que ocurre, especialmente en series, ¿cuántos capítulos tiene Diablero ahora? 8. Especialmente en series que van de 8 hacia arriba, por lo menos yo suelo navegarlas así, decir, voy a empezar a verla desde los ojos de este personaje. Y normalmente la gente escoge otros o está con el tuyo o van saltando de uno al otro personaje. ¿Qué tanto podemos decir de ellos antes de que comience la serie? ¿O no quieren? Pues muy poco, no, porque creo que Diablero está lleno de sorpresas, y nada es lo que parece. Y uno de los grandes retos de la serie precisamente es encontrar el tono, ¿no? Porque partimos de una serie de terror, pero con mucha comedia, con mucha comedia negra, con mucha comedia, digamos, con varias capas de lectura, y en medio de ello, de estos 2 grandes pilares, tenemos el drama, ¿no? Tenemos un melodrama, digamos, donde vemos a los personajes que son personajes de carne y hueso, que eso también era un poco uno de los grandes retos, era que el espectador sintiera que estaban contando una historia sobre México, sobre la Ciudad de México, hoy en día, 2018, y sobre los problemas que hay en la ciudad y sobre la gente que vive en la ciudad, ¿no? Que realmente se respirara una historia chilanga con personajes de verdad, de carne y hueso, que sufren, que luchan todos los días por su trabajo, por su familia, etcétera, etcétera. Todo dentro de estos 2 grandes pilares del terror
y de la comedia. Y volviendo a Giselle, uno de los grandes hallazgos del personaje de Nancy y que trajo Giselle sin duda es precisamente esa ternura que inspira, ¿no? Esa especie de fatalidad que tiene ella, porque ella tiene un don que no vamos a revelar, pero es un don que le ha venido a ella sin pedirlo, ¿no? Y es un personaje que hace uso de ese don de una manera generosa para ayudar a los demás, pero al mismo tiempo sufre por ello, ¿no? Porque a ella le gustaría ser normal, le gustaría ser de otra manera. Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde Diablero realmente tiene éxito, ¿no? En encontrar esos momentos de terror, de sustos, de que van a hacer las delicias de los aficionados al género. Te vas a reír porque sale naturalmente de todos, de los personajes. Incluso hubo muchísimas improvisaciones casi en el set, que a lo mejor luego contamos alguna. Y luego la emoción, porque hay mucho dolor también en Diablero. Entonces, todo eso hace que sea un cóctel muy especial. Y como dice, lo que pasa es que, como bien dice Pedro, parte de la estructura de la serie es que tú vas a conocer a los personajes, es conocerlos. No es decir, son estos y ahora se enfrentan a estos, sino lo que tú vas a hacer en la serie es conocerlos y descubrir muchas cosas de ellos. Lo que es interesante de Diablero, y que así fue pensada, es que Diablero sucede en un contexto en México, en pleno 2019, básicamente, en donde hay una concentración muy importante del mal, de mal, que afecta a todos los niveles, a todos los estratos, y hay una legión secreta, ¿no? De estos, como platicábamos, de estos cazademonios, que está conformado por este grupo, pero este grupo al final lo que vamos a ver es un poco cómo funciona la familia mexicana, cómo funciona la amistad en México, cómo se configura una familia, cuáles son los valores de una familia, sin caer en que es una serie que hable de valores familiares. No vamos a leccionar a nadie, al contrario. Exactamente, ¿no? pero vamos a hablar de lo caótico que es una familia, cuáles son esos códigos de familia mexicana, que es interesante, porque es metido eso en un contexto, en el contexto de el mal, del terror, de la ciencia ficción. Justo, y justo para eso sirve el género, ¿no? Para empezar a hablar o para traer de vuelta temas que nos conciernen en este momento y nos preocupan en estos instantes. El género sirve para eso, el terror funciona para eso, la ciencia ficción sirve para eso, ¿no? Fíjate que eso era muy importante porque luego la gente piensa, y lo digo porque son una compañía interesante, Netflix, muy importante a nivel mundial, que piensan que de pronto es como una fábrica de meter del algoritmo una hoja y sale y se produce. Algo que recordará Pedro muy bien es que nos insistían mucho en que habláramos de México y de una realidad mexicana y que hubiera un corazón. O sea, gente no mexicana nos decía, o sea, españoles, americanos, gente ejecutivos involucrados en la creación de la serie, nos decían, queremos que hablen de México y de los problemas que hay allá. A mí eso se me hizo, que me estuvieran diciendo eso en Los Ángeles para un producto de entretenimiento, se me hizo muy valioso. Porque traes a la mesa justo lo que la gente va a empezar a descubrir debajo de una historia con tantos personajes y con tantas vistas como es Diablero. Correcto. ¿No? El ejercicio del espectador tiene que ser ese. ¿Qué me están contando debajo de una historia tan entretenida? Que tiene muchos ingredientes, ciencia ficción, drama, acción, terror, a la mexicana, pero que abajo podríamos estar tratando personajes que yo me voy a encontrar en el metro, porque la serie ocurre en las calles, ¿no? Y eso se nota desde que la empiezas a ver. Estos son personajes de a calle, tendrán sus propiedades, tendrán sus facultades, tendrán su toque de fantasía, pero quitando eso podría ser cualquier persona, el señor de las tortas, ¿no? Correcto. Creo que eso es muy, muy interesante. Y luego, si vas a hablar de México, tienes que traer a tu producción, a tu pantalla, a tu guión, a tus personajes, elementos de otras historias mexicanas que tienen que encontrarse aquí. Y te voy a poner el ejemplo, y tú cachaste luego el comentario, La Noche Americana, ¿no? Yo vi un trozo de un capítulo y dije, claro, esta es la Noche Americana que el Santo presentaba en sus películas de terror. No lo digo porque la película esté mal hecha, las del Santo tenían sus cualidades, lo digo porque hay cosas que creo que desde la producción nos están presentando, cómo se ven las calles, cómo se visten los personajes, cómo se mueven, cómo hablan sobre todo, que hemos visto en muchas otras películas, pero que de nuevo no habíamos tenido juntas en una serie como esta.
¿Le di con La Noche Americana o estoy nadando muy lejos? No, hay muchos elementos que se toman de una pues de una memoria colectiva y sobre todo de género, ¿no? que hemos podido ver en género. Entonces realmente primero comenzó como un planteamiento técnico del el resolver ciertas cosas con Noches Americanas, pero eso llevó al generar que eso te va a generar un tono. O sea, la plástica de una serie es muy importante. No Claro. nada más vas y prendes la cámara. Hay toda una plástica y hay todo un sustento intelectual, artístico de por qué tiene ese color. O racional, digamos. Exactamente. Entonces tú le diste en el clavo y tiene una razón de ser. La plástica de Diablero tiene una razón de ser. ¿Cuáles son las otras razones de ser? Sé que no podemos revelar mucho, pero de nuevo, nada más en el capítulo que vi, yo podría decir, hombre, la lucha libre de alguna forma está presente. Es muy obvio en el capítulo que vi, es muy obvio por lo que cuenta ese capítulo en particular, pero de otra forma, el uso de caretas, de máscaras, de dobles personalidades, de no le llames así porque se enoja, también nos habla mucho, como dices, de cómo somos los mexicanos, ¿no? Sí, de hecho, había un interés muy importante por parte de todos de partir de la mitología mexicana, ¿no? Y de la historia mexicana a la hora de construir las reglas de juego en las que se iban a mover los personajes, ¿no? Cómo se iban a ver esos demonios, qué forma iban a tener esos demonios, cómo se iban a llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hemos hecho un esfuerzo muy grande y, de hecho, trajimos un asesor, Bernardo Esquinca, maravilloso, que... Un saludo a Bernardo. Iba trayendo... Acabo de leer un cuento de él, perdón que te interrumpa, es que acabo de leer un cuento. Sí. Sigue. Pues Bernardo todo el rato iba lanzando estas ideas, ¿no? ¿Qué te parece si este personaje lo partimos de esta leyenda o de este... por ejemplo, también en cuanto al idioma, al lenguaje, no solamente los personajes, cada uno viene de una colonia diferente, digamos, de un estamento diferente de la sociedad de la Ciudad de México, sino también se abran otros idiomas, ¿no? Que también quisimos introducir no solamente como un aderezo de la comida, digamos, de la serie, sino porque tenía mucho sentido, ¿no? Que los diableros utilizaran pues un lenguaje muy especial, una mezcla de latín con náhuatl, con idioma inventado, ¿no? Yo creo que todo eso hace que la serie sea verdaderamente especial. Que era algo que yo platicaba con Horacio hace un par de días. A él se le hace muy, muy importante que el náhuatl de repente salga por ahí, ¿no? Sí. Que los personajes, 2 o 3, o que se oiga, se comuniquen en algún momento con un idioma que la otra mitad de los personajes no están comprendiendo, pero que creo que nosotros podemos empezar a intuir por justo la naturaleza de estos mismos personajes. Correcto, y que justo es esta como vuelta al género. Si utilizas náhuatl es porque cuando ves una película de género, de repente llegan a un lugar y son los chinos haciendo sacando un libro ancestral, ¿no? Y entonces ahí está el chino. Están unos, ¿no? Siempre como una civilización ancestral. Ya quiere decir, la nuestra es la mexica, ¿no? Y estos diableros han entrenado, además de ser políglotas, han entrenado además de muchas artes oscuras, conocen su lenguaje, son orgullosos portadores de ese lenguaje y lo dicen. Era bien importante decir, cuando alguien en China, volviendo a China, vengo bien creativo, ¿no? No, es el país de moda, lo siento. ¿No? En Corea, vamos a decir. En Corea. En Corea, un chavito de 14 años se interesa en Diablero, va a pasar, porque ese es el fenómeno de Netflix, va a pasar, y lo ve, y de pronto escucha un lenguaje que no ha visto en las películas, e investiga, y se llaman náhuatl, e investiga que en un blog dicen, lo que habla es náhuatl, y están diciendo esto. Ya nada más el que un niño de 14 años del otro lado del mundo se interese en un lenguaje que prácticamente ya no se utiliza en México de manera práctica, va a ser un fenómeno interesante que lo va a lograr una serie. Entonces también había ese orgullo de alguna manera como mexicanos de decir, introduzcamos este tipo de elementos. Lo que decía Pedro es rumbo a esas mitologías, rumbo a esas historias, alejándonos de la estampa, también hay que decirlo, claro. Siempre cuidando que no fuera una estampa. Al final, si tú te acercas al mundo diablero, es un mundo
en el espectro de Coco, en Sí. el cocómetro, ¿no? O sea, Es el otro Coco. Exactamente, es el otro Coco. Es el otro Coco. Exactamente. Más, está muy lejos de ese espectro, ¿no? Ujú. Entonces, eso es algo creo que interesante para que se vea ese otro México de fantasía. Claro. Completamente, que decirlo, es una serie de aventuras. Sí. Pero que tiene ese sabor mexicano. Y no había, por el contrario, miedo de pasarse. Es decir, vamos a traer estos elementos, se va a hablar náhuatl, está esta religión inventada de los diableros, religión, no sé cómo llamarla, pero bueno, está esta idea del diablero. ¿En qué momento alguien dice, de esta línea no hay manera de cruzar? No podemos exagerar este tipo de cosas, vámonos de aquí para adentro y ejercitemos todo de aquí para adentro. Bueno, yo creo que fue un proceso muy orgánico y muy natural y en el que intervinieron los guionistas, con Pablo Tebar a la cabeza, Cravioto y vosotros, los actores, ¿no? Sí, o sea, yo creo que de nuestra parte fue pues hacerlo todo muy orgánico y fluir, o sea, sin irnos como, ay, tengo esta idea de hacer, o sea, no sé, como que todo fluía muy bien y como que no teníamos esa, pues esa cosita de, ay, ¿qué tal si estamos exagerando en esta manera? O sea, no sé, como que siento que en el set todo fluía, pues fluía y ya, así. No hay otra Sí. palabra para describirlo, todo era como muy... Es que también sabes que todas las Libre. áreas de Diablero, las áreas técnicas, también era gente que tiene un talento excepcional y que sabía, de alguna manera se había logrado meter en el huacal bastante bien la serie, se había entonado ya meses atrás, ya se había platicado demasiado de cómo tenía, hasta dónde era. Y mucha confianza. Creo Claro. que si llegas a un proyecto con tanta confianza, desde los productores hacia mí, de mí hacia los actores, es una cadena como de confianza, que por eso es algo como lo que dice Giselle, de que generaba de repente como mucha soltura a la hora de estar en el set. Ujú. Nada más para marcar, yo veo la serie y lo aplaudo, un poquito más marcada hacia el terror que hacia la ciencia ficción, siendo una serie de aventuras, ¿no? Tiene una inyección muy clara y muy poderosa del terror, algo que, de nuevo, aplaudiré hasta el final de mis días. Tú me conoces. Pero para que la gente tampoco crea que estamos hablando de un terror, ¿cómo lo puedo decir? Plano, ¿no? Hemos soltado ya algunos nombres, como el de Paco Cabezas, que tiene ahí también su propio acercamiento, Fear the Walking Dead, que The Strain, que también tiene por ahí lo suyo hablando de series. Hemos hablado más o menos de lo que es El Diablero, pero la dirección de la serie la estás compartiendo, Cravioto, con Rigoberto Castañeda. Correcto. Que si la gente se acuerda de Kilómetro 31 y del trancazo que fue y de lo que significó para el cine de terror mexicano, sabrán más o menos qué terrenos y qué campos estamos pisando. Correcto, sí, fue un privilegio contar con la presencia de Rigoberto y todo su talento, un apasionado del género, además alguien que, como bien lo dices, cuando salió Kilómetro 31 es alguien que dijo, ok, se está haciendo el terror, pero vamos a hacerlo bien. Claro. Y hubo una ambición en pantalla, en guión, en lo que él aspiraba a nivel visual, a nivel de narrativa, que tuvimos la fortuna de contar en esta serie con, básicamente, dirigimos 4 episodios y 4 episodios, estamos a mitad de mitad, y es increíble el resultado. Y hay además todo un grupo fuerte, grande, de otros nombres que están compartiendo equipo en la producción de Diablero, ¿no? Mencionabas antes de abrir los micrófonos a varios de ellos. Me gustaría que la gente los conociera de tu parte. Claro, bueno, comencé hablando comenzando por Morena Films, tengo que decirlo. De entrada, sí. Pedro Uriol y Juan Gordon, los productores. Uy, no pasa nada. Cuidado, dentro de esa corta. Y No pasa nada. que son unos productores muy importantes de España, de Europa. Ujú. Comenzando por ellos, ya mencionamos al casting, a los directores, pero tenemos también a Iván Hernández en la fotografía. Ay, bravo. Tenemos a Bárbara Enríquez y a Alex García en el diseño de producción. Ujú. Tenemos a Malena de la Riva y a Marena Watson en el vestuario. Mariño.
Gabriel Mariño en la dirección de la segunda unidad, Ujú. y en la fotografía Jimena Aman. Y en la edición tenemos a Jorge Macaya. Y postproducción, bueno, la música la hace Fernando Velázquez, músico español hiper reconocido, que lo conocemos mejor por títulos como ¿cuáles, Pedro? Bueno, todas las películas de J. Bayona, Ujú. desde El Orfanato... Hablando de terror interesante, ¿no? Exactamente. Efectivamente, pues todas las de J. Bayona y, bueno, pues uno de los grandes de la música en España y a nivel internacional. Tenemos a David Rodríguez en el diseño de sonido, que es básicamente muy conocido por ser el diseñador de sonido de Alex de la Iglesia. Ujú. Entonces también hay una colaboración ahí España-México. Nos fuimos a hacer la postproducción a España. Tengo que decirlo además, nunca me ha pasado que un productor como Pedro, con tanta pasión, se fuera hasta la cocina a pasar horas y horas a ver la corrección y a escuchar 20,000 versiones del sonido, porque hay que decirlo, es muy intenso y a veces muy cansado, ¿no? Ujú. Incluso aburrido, ya que viste 20 veces un corte. Claro. Los efectos especiales los hicieron en Barcelona, Cúbica, que pues fueron también conocidos por haber participado recientemente en IT. Ujú. Entonces, te digo, hay esta colaboración bien interesante de los dos continentes, de España, México y viceversa, que se genera este caldo tan interesante que es Diablero. Y que, hasta donde recuerdo, a nivel serie, pues no había pasado de una manera como esta. No, yo creo que es la primera vez que pasa una colaboración tan importante. Bueno, yo creo que es que en el código, digamos, genético de Ujú. Diablero Ujú. está la mezcla. O sea, está la mezcla en todos los sentidos. Está la mezcla Llamémosle México-España, mestizaje. Mestizaje. Está el mestizaje cine-televisión, Ujú. porque desde luego para mí esto no es una serie de televisión, es una película de 6 horas. Y yo creo que la televisión va para allá, ¿no? Ujú. Va hacia el lado cine y el cine va hacia el lado televisión. Y a la hora de elegir el equipo, precisamente buscamos esa combinación de talento del cine con talento de la televisión, ¿no? Y yo creo que ha sido esa mezcla que era tan complicada una de las razones del éxito y yo pienso de la originalidad Ujú. que trae Diablero. Que es una pregunta que yo, cuando se habla de series aquí en Cine Garage, siempre suelto, porque creo que todos estamos aprendiendo a ver estas nuevas historias, tanto quienes las hacen como quienes las vemos. Y la pregunta es, ¿sigue siendo televisión? ¿Podemos seguirle llamando televisión? ¿O tenemos que buscar o empezar a buscar ya otro nombre para hablar de proyectos como este? Porque para mí la televisión, pues es lo que yo veía hace 10 años, ¿no? Prendes la tele y hay una bola de señores contando chistes en la madrugada, en la mañana. Esto ya no sé si es televisión, y lo digo para bien. Sí. Creo que necesitamos otro nombre para la idea de poder contar historias que a veces, hablando de las telenovelas, tomaban 8 años en terminar, y otras, hablando del cine, requieren de 1:30, 2 horas para estar y terminar la historia que están contando. Creo que necesitamos un nombre diferente. Bueno, ahora le llaman streaming, ¿no? Bueno. Pues es streaming y a mí me gusta llamarlo streaming porque tal cual es una transmisión de datos que tú eliges qué datos quieres ver, cuál es la configuración de datos que tú eliges, ¿no? Porque ya no es la televisión, como dices, que lo cachas, incluso el cable, ¿no? Que se Sí. llamaba cable. ¿Tienes cable? No era tele, era cable. Era cable. Ahora es streaming. Bueno, tú eras pudiente, yo no. No, yo no tenía cable. Yo tampoco. No tenía cable, pero se le llamaba cable, Sí. ¿no? Bueno, ya los que no teníamos cable decíamos, vamos a casa de él, tiene cable, ¿no? Sí. Sí, tampoco tenía. Ahora, el streaming es otra cosa. Sí. Yo decido qué datos, esa configuración viene hacia mí. Va a seguir cambiando. Tú puedes ver ahorita esta película increíble de los hermanos Coen, Ujú. que es una película, pero que al final son más el estilo de Relatos Salvajes, Sí, quizá. sí. ¿No? En el oeste. Relatos Salvajes, la Argentina, pero en un formato de película u tributo a una película de western. Puedes ver el fenómeno que ha sucedido con Roma en los pasillos, ¿no? De qué pasa con Roma,
Creo que aquí lo hemos vivido de una manera muy intensa. Sí. Está cambiando las reglas de todos los sentidos. Es un cine que tú eliges ver en el momento que quieres ver, de la duración que tú desees ver, en el género que a ti te interese ver. Claro. Y a mí eso se me hace muy rico como director, como escritor me gusta mucho. También me gusta mucho que los americanos los llaman show, ¿no? Genéricamente, ya sea una película o ya sea una serie, le llaman show. Show. ¿Cuál es tu nuevo show? ¿No? Así lo vieron, Pedro. Morena Films, hasta donde tengo entendido, no se había acercado a este tipo de formatos. ¿Lo vieron como una película de 8 horas? Sí, para sí, para decir, ¿nos montamos? Por supuesto. Nosotros, a la hora de hablar con Netflix sobre cómo querían ellos que fuera la serie, nosotros les dijimos, bueno, nosotros somos una productora que llevamos 20 años haciendo cine, no hemos hecho televisión. Y precisamente ellos indicaron que eso era lo que más les interesaba. Precisamente que no fuéramos la productora tradicional de televisión con una serie de patrones de funcionamiento, de fórmulas y demás, ¿no? Y yo creo que es que estamos viviendo momentos revolucionarios, ¿no? A mí la verdad es que me entusiasma ver cómo hay este trasiego de talento entre México y España, Los Ángeles, Argentina, Latinoamérica. Estaba esta semana en Londres en un evento de televisión en el cual pues, bueno, había una serie de conferencias de las principales cadenas de televisión. Estaba Netflix. Y Netflix, en su ponencia, que duró aproximadamente 1 hora, durante 50 minutos hablaba del futuro de las producciones en otros idiomas diferentes al inglés, ¿no? Ellos decían, bueno, todavía la mayoría de las series de la televisión se hace en inglés, pero esto está cambiando radicalmente y seguramente dentro de 5 años en Estados Unidos y en todo el mundo se estén viendo series en otros idiomas totalmente diferentes, ¿no? Y entre ellos el español como ese idioma pujante que ha dejado de ser considerado un idioma paria, raro, de clase baja, de producto de tercera categoría, y ahora mismo es donde se está produciendo todo lo interesante, y eso es un vehículo, una herramienta para unirnos a todos, y Diablero no hubiera sucedido, desde luego, si no hubiera habido esta química entre todos los que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Claro, y bueno, ha pasado tanto en series que llegan de España, que yo siempre lo he dicho, luego la gente cree que exagero. Creo que para el mexicano el acento español acaba siendo muy familiar. Yo nunca necesito traducción ni nada por el estilo, yo comprendo perfectamente. Pero ahora no solo tenemos una serie en español, hablando de Diablero, español, digamos, tal cual, sino que es chilango. O sea, exactamente. Hay momentos de los capítulos que he visto donde no están hablando español, están hablando chilango. Totalmente. Eso, y te lo digo de una manera de queja, para mí es súper emocionante. Yo que soy el más chilango de todos, se me hace súper emocionante. Sí, además no es un chilango telegrafiado, que el guionista lo escribió. No. Ay, mira, vamos a decir esto para que suene chistoso. ¿No? que pasa mucho. Sí. Debe estar pasando ahorita. Es otra cosa. Ese es otro tema. No es un chiste o una frase. No. Es un chilango muy construido entre el guión y el set, que como dices, es muy... resulta divertido verlo porque suena normal, suena natural, no suena forzado a que hablen como chilango chistoso. Y el fenómeno, vamos a ver qué pasa. Lo que dices de la serie es interesante porque yo en mi entorno, siempre hablo de mi entorno familiar y amistoso, o sea, nadie iba al cine a ver las películas españolas que estaban en las muestras o que alguna se colaba por ahí. Era un nicho muy pequeño de que pudiera ver cine español y muy poco cine español el que se estrenaba. Hoy en día, la gran mayoría de ese mismo entorno familiar están consumiendo series y películas españolas por las plataformas. Claro. Entonces es voltear a ver otra cultura, otras historias, ¿no? Que además sí tiene mucho que ver con nosotros y ahora colaborando juntos, ¿no? La grabación, ya para ir cerrando, y digo, pueden agregar todo lo que quieran, ¿se hace en la Ciudad de México? Sí. ¿O está trucado el asunto? No, todo fue grabado aquí en México, que eso es... pues muy bonito. De verdad estamos enseñando a México completamente. O sea, todo fue grabado aquí. Y hay locaciones que yo no tenía idea que existían, que fue como, no sé si arruinaré si digo. ¿Podemos apagar el micrófono 2 segundos? No, dilo, para que descubran. Ok, sí. Fuimos a grabar al el teleférico que está en Ecatepec,
que yo la verdad no sabía que existía un teleférico en las... O sea, de verdad, no sé si me estoy escuchando muy No. mal por O decir sea, yo esto. sé que existe, pero nunca he ido, por Exactamente. ejemplo, que es la misma Hay- situación. Yo puedo apostar que hay mucha gente que no tiene idea que existe y si saben que existe, pues nunca han ido. Entonces, Que además es un teleférico no turístico. Es Sí, un no, teleférico es que usa la transporte. gente funcional. porque lo Sí, necesita. sí. Exacto, no es como de, ay, nos subimos aquí. No o es sea, un no. paseo. Exacto. No es o sea, para la subir a gente esquiar. sí lo No. usa. Comentario muy fresa. Pero la gente sí lo usa pues porque es su medio de transporte. Claro. Entonces, pues tiene locaciones muy, muy padres y todo es en México. Entonces Ujú. todavía como que te enorgullece aún más porque sí ves cada rincón de México, sí es una serie muy mexicana, sí está ese folclore mexicano en toda la serie, que creo que es algo que necesitaba Y les México puedo para contar y el asegurar mundo. que va a haber una serie de lugares mexicanos Ujú. que van a decir, te cae que eso que está pasando en ese lugar. Sí. Va a pasar varias veces en la serie y eso va a ser muy interesante. Ya lo veremos en GIFs y en, En la red y en social. memes y en No, fotografías. que es algo, Sí. es de lo más emocionante de ver un discurso audiovisual. Y es de lo más primitivo, además. O sea, de lo primero que pasó en el momento de poner una historia en una pantalla, era la invitación, y creo que ahí nos podemos ir a los orígenes del cine, la invitación a la gente a venir a descubrirse a sí mismos en la pantalla, ¿no? De ver los lugares en donde tú caminas, ver los Exacto. trenes a los que tú te subes, ver las plazas a las que vas a pasear. Creo que cuando alguien consigue eso, a mí se me hace invaluable, lo digo por usted, lo digo por mucha gente a la que admiro. Y pues bueno, quiero agradecerles y desearles toda la suerte del mundo con Diablero, que empieza, ¿cuándo? 21 de diciembre, En Netflix. Netflix. O sea, a la medianoche del 20 al 21 ya se puede ver. Ya. Así funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. ¿Algo más que quieran agregar sobre la serie? ¿Alguna invitación, un dato extra, una primicia, una invitación a una fiesta? No sé. Bueno, yo agregaría una cosa y es Venga. la música. La Eso. música, hemos hablado de Fernando Velázquez, que hace toda la música incidental. Claro. Pero la serie está trufada de licencias mexicanas de todo tipo de música, Ujú. clásicas, modernas, hip hop, cumbia, hay todos los estilos, con la gran locomotora del tema futuro de Café Tacuba, que Claro, abre, que la abre los cabecera, créditos, que ¿no? es espectacular, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que Diablero es una especie de paleta de la música que se hace y que se ha hecho en México. Claro, y la canción misma de Tacuba es una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Y que igual va desde la cumbia hasta el hip hop, pasando por todo lo que Café Tacuba ha hecho, que ya de entrada es una mezcla, ¿no? Creo que hay Ya es un statement Sí. poner que además yo agradezco mucho como espectador que esta canción esté ahí porque es representativa de la serie, Sí. de México, de la energía de la serie, del statement de la serie. Está ahí en la misma letra como, Claro. como una coincidencia cósmica. La letra de la canción Futuro de Café Tacuba cuenta un poco la serie. Entonces está bastante... Musicalmente, como dice Pedro, es un puñetazo sabroso sonoro. O sea, hay que verla con Shazam. Hay que verla Exacto. con... Yo hago eso. Yo No, veo, sí, yo sí, veo las sí. series con Shazam y descubre uno unas cosas muy, muy interesantes. La invitación, esa sería otra invitación. Correcto. Pues bueno, ahí está la información sobre Diablero, la nueva serie de Netflix que pueden ver a partir del 21 de diciembre de 2019. Tengo que decirte que es Dime. la primera serie, dicho por Netflix, es la primera serie mexicana pensada de México para el mundo. Ujú. Es un reto que nos pusieron algo pusieron en nuestras manos y nos sentimos muy orgullosos, pero siempre se habían manejado siempre buscando que los contenidos funcionaran en México y en países de habla hispana. Claro. Pero esta vez vinieron con las ganas de decir, pues ahora queremos que funcione en todo el mundo, más allá del idioma. Así que tenemos entre las manos esto y que creo que se logró con creces. Yo creo que lo van a lograr. Muchísima suerte, de verdad, por haber venido a platicar con la gente de Cine Garage. Y pues les iremos diciendo qué pasa con los capítulos conforme los vayamos viendo. Perfecto. Mucha suerte, Pedro. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Les va a gustar, de verdad, mucho. Yo creo que sí. Mucho, mucho. Van Yo- a reír, van a hacer de todo. O sea, son muchos sentimientos.
encontrados en una serie. Y para un público muy diferente, es otra cosa muy importante. Yo creo que esta es una serie para todo el público. Cravioto. Feliz Navidad, próspero año nuevo y controlen a sus demonios, contrólenlos este fin de año. Qué mejor receta que ver Diablero para que los controlen bien, porque ya sabes que en estas épocas se pone bueno. Salen unos fantasmas que ya no te quiero yo contar. Exactamente. Gracias, nos vemos pronto. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Fierros. Con Eric Estrada. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.